día, que es la conmemoración contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas, desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, Servicios de Atención Psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, queremos invitarlos a las actividades que tendremos esta semana. Actividades que hablan sobre factores de riesgo, cómo tener factores de protección en nuestra comunidad, cómo como individuos, como comunidades, como gobiernos municipales, locales, federales, podemos implementar políticas públicas que nos ayuden a todos y a todas para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, en nuestras familias y en nuestras vidas. Acércate a los servicios de los CAPAS, acércate a tus centros de salud, acércate a tus médicos, acércate a los especialistas en salud mental y adicciones para pedir ayuda, o llama a la línea de la vida si tienes algún problema con la forma en que consumes alcohol. Y haz actividades recreativas, deportivas, culturales, que son factores de protección para no consumir sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias a todos, esperemos disfruten las actividades de esta semana y un abrazo. Muy bien, pues vamos a hablar de los diferentes aspectos relacionados con el alcohol y la violencia. Y aquí en pantalla. Bueno, creo que uno de los puntos relevantes del tema del abuso de alcohol y violencia es, en primer lugar, eh, que conozcamos un panorama general sobre el consumo de alcohol en las Américas. Hasta este momento sabemos que las Américas se encuentran dentro de el consumo de alcohol se encuentra dentro de los primeros 10 factores de riesgo y discapacidad en el mundo. La ingesta de alcohol, por otro lado, es 25% mayor per cápita en las Américas comparado con el resto del mundo. Estamos en un continente que consume alcohol de manera un poco por encima que el resto del planeta. Se ha calculado que entre 2013 y 2015 el consumo ocasionó un promedio de 85,000 muertes anuales. Y en México se estima que los años de vida saludables que se pierden eh, fueron atribuidos al consumo, el 5% de daños de vida saludables perdidos. Y desde luego el grupo de edad más afectado es entre 15 y 59 años, siendo los hombres los que tienen más probabilidad de consumo. Tenemos tasas de mortalidad mayores en países de más bajos ingresos en las Américas, pero los países que tienen mayores ingresos tienen mayor consumo de alcohol. México se encuentra dentro de estos grupos. Hay una mayor proporción de muertes prematuras atribuibles por completo al consumo en personas de 50 y 59 años de edad, especialmente en hombres. Así que el consumo de alcohol se ha convertido en un tema prioritario en salud pública debido a la cantidad de efectos que tiene en, en la salud en general. Y bueno, hablando de la violencia, podemos entender a la violencia como toda acción que por acción o omisión puede causar daño a otras personas. La violencia es una conducta dañina, es intencional. Y podemos entender los diferentes tipos de violencia considerando el tipo de acción o de omisión que se trata, el tipo de daño que se puede incluir maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, abuso económico. A partir del tipo de agresor, hablamos de violencia generada por jóvenes, por violencia psicopática por aquellos que tienen estructuras de personalidad antisociales, psicopáticas, por situaciones de contexto como situaciones políticas, sociales, como el terrorismo, o problemas que tengan como base conflictos religiosos en las comunidades. A partir de tipo de víctima, podemos hablar que quizá los más vulnerables son mujeres, que son la mayor parte de actos violentos,
menores y ancianos, adultos. Y cuando hablamos del contexto, bueno, desde luego que la más frecuente y más relacionada con el consumo de alcohol es la violencia doméstica, en donde las víctimas siguen siendo quienes he mencionado, son mujeres, adultos mayores, menores. Sin embargo, en los contextos en los que ocurre, podemos hablar de la violencia que ocurre en el entorno escolar, la más frecuente es acoso, y otras tantas formas de violencia. Violencia en el trabajo, en donde también el acoso laboral o el acoso sexual tienen un papel fundamental. La violencia en calles, los conflictos armados, todos estos tienen mucho que ver con el entorno cultural en donde ocurre. Aunque siempre cualquier persona puede ser víctima de violencia, hay claras poblaciones en mayor riesgo de sufrirlo. Durante mucho tiempo se enfocaban a las consecuencias del consumo de alcohol solamente en quien lo consumía, pero ahora es muy evidente que no solamente el consumidor de alcohol tiene los efectos del mismo, sino que alrededor, a partir de actos violentos que colocan después del consumo de alcohol a la persona consumidora en más riesgo de generar actos violentos como violencia de pareja, violencia sexual, maltrato, maltrato hacia menores, hacia adultos mayores. Todos estos aspectos están siempre relacionados con el consumo de alcohol. Hay muchos mecanismos a través de los cuales el alcohol se vincula, se relaciona con conductas violentas. Y vamos a repasarlos de manera muy simple. Tenemos que entender que el efecto del alcohol, aun con dosis muy pequeñas, afecta algunas funciones cognitivas físicas, cognitivas y físicas, ¿no? Tanto coordinación, fuerza, y cognitivas es que cambian la percepción del entorno del medio interno también. Puede reducir el autocontrol, es decir, la capacidad para procesar la información y evaluar cuáles son los riesgos y las soluciones y las salidas a situaciones que se presentan. Frente a situaciones que son potencialmente peligrosas, muchos bebedores pueden ser blanco fácil para perpetradores. Esto pensando especialmente en el entorno familiar, ¿no? El alcohol puede incrementar, por otro lado, la susceptibilidad y la impulsividad emocional. El alcohol es un agente depresor, reduce la actividad de redes inhibitorias frontales. Esto es, que los bebedores pueden ser más propensos a recurrir a acciones violentas frente a una confrontación y se ve siempre reducida la capacidad para resolución no violenta de conflictos, que requiere de muchos más recursos cognitivos. Cuando el uso de alcohol es consuetudinario y existe dependencia al alcohol, se suma una condición especial y es que las personas no pueden cumplir con sus responsabilidades de cuidado, de autocuidado o de mantenerse productivas o autónomas. Y es frecuente que alguno de los miembros de la familia que esté consumiendo alcohol pueda extorsionar o presionar a los familiares para consumir alcohol, para comprar alcohol. Y esto es muy frecuente que ocurra en adultos mayores. Entre los mecanismos que están relacionados entre el uso de alcohol y la violencia, podemos pensarlo todos como lo vemos en la vida cotidiana. El consumo de alcohol puede ser una manera de preparativo para involucrarse en actos de violencia. Esto lo podemos ver en partidos de fútbol o en confrontaciones colectivas. El uso de alcohol es un recurso como para envalentonarse, para preparar este tipo de situaciones. Tenemos que tenerlo en cuenta. También es importante que los lugares en donde se consume alcohol
los locales para beber, aquellos que están aglomerados, que tienen condiciones no propicias eh, para la convivencia humana, se tornan rápidamente en lugares que pueden incrementar la agresividad de los bebedores. Hay además que considerar que hay factores de riesgo previos en las personas, aquellos que tienen rasgos de personalidad social. Es muy claro que al beber alcohol van a encontrarse más, más facilitados para actos antisociales en muchas situaciones. El alcohol y la violencia, por otro lado, pueden estar relacionados incluso como modo ritual, como parte de acciones colectivas, pandillas, grupos, justamente como una manera de reafirmar roles de género, ¿no? A veces quienes reafirman su masculinidad a través del consumo de alcohol en situaciones de riesgo, es a través de las condiciones que propician esta condición de violencia. Hay diferentes modelos explicativos que, que establecen esta relación entre alcohol y violencia. Por un lado, hablábamos cómo el alcohol reduce la capacidad de autorregulación y por lo tanto reduce el umbral para el uso de agresión como respuesta a señales específicas, como lo que es interpretado como provocación. El consumo de alcohol, por otro lado, en contextos sociales, es claro que fomenta la competencia intrasexual. Esto es, que en situaciones de bebedores es muy frecuente que se encuentren confrontaciones para medir fuerzas o para reafirmar estos roles de masculinidad. La relación entre el consumo de alcohol y la violencia surge a partir de un desajuste entre los mecanismos psicológicos más evolucionados, más evolutivamente avanzados y frente a características novedosas del contexto. Con esto podemos entender que tenemos recursos psicológicos para afrontar diferentes situaciones que frente al consumo de alcohol, cuando hemos consumido alcohol, tenemos menos recursos disponibles. Por lo tanto, frente a características novedosas, probablemente no se echen a andar esos recursos cognitivos eh, sofisticados, avanzados. También es importante considerar que hay un entorno cultural que interactúa continuamente eh, con la condición genética de las poblaciones, con los patrones de comportamiento esperados. ¿Cuáles son las condiciones que son aceptables o no al haber consumido alcohol? Hay contextos culturales en donde se tolera el consumo de alcohol y a veces hay mecanismos que pueden regular la aparición de conductas violentas. Sin embargo, hay, eh, hay patrones de comportamiento en donde se espera que frente al consumo de alcohol se expresen, se desplieguen conductas violentas. Hay desde la perspectiva del desarrollo, que considerar que el consumo de alcohol durante la adolescencia, justamente cuando el cerebro se encuentra en desarrollo, este se convierte en un predictor de comportamientos violentos en la juventud y en la adultez, porque justamente las redes frontales, las redes inhibitorias que están allí para hacer una evaluación de contextos, de contexto interno, de lo que está ocurriendo fuera, incluso de contextos sociales complejos, pues se ve reducida la maduración y la interacción de estos sistemas sofisticados para la interacción interpersonal. De esta manera, el consumo de alcohol se vuelve un claro mediador
de la impulsividad y de la desregulación emocional, así como situaciones de enorme búsqueda de la novedad. Y esto facilita problemas de conducta, el incumplimiento de normas sociales y desde luego el despliegue de actos violentos. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos que tener en mente cuántas condiciones representan factores de riesgo para perpetrar violencia. Esto considerando esta visión ecológica, donde incluimos el ambiente social, comunitario, interrelacional y desde luego individual, podemos mencionar que la edad, el género y los patrones de consumo de alcohol son factores de riesgo para la victimización relacionada con el alcohol, ¿no? El riesgo de convertirse en víctima de una agresión relacionada con el alcohol es mucho mayor en jóvenes entre 16 y 29 años. A partir de los 25 años aumenta la relación entre el consumo de alcohol y las tasas de homicidios, principalmente entre hombres. Actos violentos que ocurren entre los hombres ocurren más frecuentemente bajo el consumo de alcohol. Y los hombres son quienes cometen la mayor parte de la violencia relacionada con el alcohol, en donde las mujeres tienen un mayor riesgo de convertirse en víctimas de violencia. Más allá del 90% de las acciones violentas son perpetradas por hombres y desde luego con una mayor frecuencia de presencia de alcohol. A nivel de la sociedad, debemos considerar que las culturas en las que la intoxicación aguda se encuentra con mayor frecuencia y hay mayor tolerancia, es una de las conjunciones, una de las situaciones que favorecen la presencia de actos violentos. Los niveles de violencia relacionada con el alcohol en la comunidad están muy influenciados por situaciones situacionales que debemos considerar siempre: hora del día, qué día de la semana, el entorno en la comunidad en donde se consume alcohol. Y los menciono porque tenemos que identificarlos en cada una de las comunidades o en los medios en los que vivimos. La mayoría de las agresiones eh, relacionadas con el alcohol están relacionadas más en las tardes o noches o los fines de semana, en lugares en donde hay clubes nocturnos, donde hay más congregación de personas, es en donde con más frecuencia se encuentran actos de violencia. Y bueno, a nivel interrelacional, sabemos que las agresiones relacionadas con el consumo de alcohol ocurren principalmente entre conocidos. El abuso de alcohol, por otra parte, cuando ocurre en los padres, especialmente por parte de la madre, da lugar a mayor riesgo de delitos violentos entre los jóvenes. Esto probablemente relacionado con el factor regulador que en muchos de los ambientes familiares tiene la presencia de la madre. Cuando exploramos un poco cómo es la relación en este binomio alcohol-violencia, podemos identificar algunos desencadenantes, como el sentirse ofendido por alguien, ¿no? Donde el consumo de alcohol y la necesidad de demostrar dureza, hombría, dan lugar a comportamientos violentos, como mecanismos de autoafirmación. Por otro lado, la percepción de un ambiente amenazador, ¿no? Después de haber consumido alcohol, dan lugar a comportamientos violentos mediados por el temor de que otros puedan tomar ventaja y atacar. El distrés como desencadenante se refiere a este estado emocional negativo que fue provocado por un evento anterior, una ruptura, una separación, una pérdida, que cuando se suma al consumo de alcohol y se suma además un evento estresor, puede dar como, como resultado un comportamiento violento.
Hay desencadenantes distintos, como la oportunidad de una ganancia material, y esto se refiere a las características antisociales que puede tener la estructura de personalidad de una persona, que al haber consumido alcohol facilitan el, el, el desarrollo de conductas antisociales, como robar o afectar eh, propiedad de terceros. Y finalmente, el sentido de pertenencia o la obtención de recompensas, en donde la violencia bajo el consumo de alcohol puede surgir de sentimientos de emoción durante actos violentos, mantener la reputación, ganarse el respeto de pares. Esta es una condición que se ve facilitada por el consumo de alcohol en muchos contextos interpersonales. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer a manera de salida, de resolución? Hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos para evitar la violencia relacionada con el alcohol. Entre ellos, se menciona mucho que tenemos que hacer cambios legislativos que influyan en el acceso y la disponibilidad y la promoción de bebidas alcohólicas. Limitar el horario de comercialización, reducir la concentración de puntos de venta de bebidas alcohólicas, las iniciativas para prevenir las situaciones de crimen que están centradas en ambientes en donde se consume alcohol. Trasladar el conocimiento hacia la población en general para que todos puedan estar claramente informados de la relación y de los efectos del alcohol y de conductas violentas. Importantísimo tener programas de entrenamiento en habilidades sociales y resolución de problemas y regulación emocional en niños y en jóvenes. Es indispensable tener programas que favorezcan la parentalidad positiva, esto es, mecanismos en donde se pueda reforzar los aciertos, las habilidades interpersonales, más allá de los castigos, de estos mecanismos tan punitivos y restrictivos. Y finalmente, campañas que favorezcan cambios de actitud y valores culturales hacia el consumo de alcohol. Es importante que, como parte del desarrollo cultural y comunitario, el desalentar el consumo de alcohol sea algo permanente en nuestra sociedad. Finalmente, como conclusiones, quiero mencionar que, uno, una extensa cantidad de investigaciones apoya la idea de que el consumo de alcohol está claramente relacionado con la agresión y la violencia. Dos, que el alcohol dificulta capacidades autorregulatorias y enfoca la atención en señales del ambiente. Esto es, que reduce la capacidad para resolver problemas de manera eficaz y trae muchísimos problemas asociados. Esto directamente incrementa el riesgo de violencia en muchísimos contextos, sobre todo en personas que tienen ya características antisociales. El uso y abuso de alcohol está regulado por normas sociales y culturales, creencias y actitudes de las personas. Y esto nos permite regular y fortalecer todos esos mecanismos de regulación que tenemos que identificar en cada una de nuestras comunidades. Esta es otra de las. Finalmente, requerimos fortalecer políticas públicas que limiten la disponibilidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas. Esto es, desalentar el consumo abusivo, en general el consumo en situaciones que puedan ser peligrosas y problemáticas. Muy bien, pues esto es una forma muy breve de hablar sobre la relación entre alcohol y violencia. Va a ser parte de una serie de pláticas que van a poder escuchar. Y recuerden, nuestra labor dentro de salud, considerando el consumo de alcohol desde una perspectiva de salud pública, es reducir el consumo y el riesgo. Pues,
Muchísimas gracias a todos. Hola, soy la doctora Maristela Monteiro, asesora principal para el tema de alcohol de la Organización Panamericana de la Salud, y es un gusto estar aquí con ustedes en las celebraciones del Día de Prevención de Alcohol en México. Mi presentación será sobre la campaña y los esfuerzos que la OPS ha hecho este año en el tema de la prevención de alcohol. Nuestra campaña tiene el logo o el moto de Vive mejor, bebe menos, no dejes que el alcohol se cruce en tu camino. ¿Y por qué hemos desarrollado esta campaña? Porque el uso nocivo de alcohol está asociado con más de 230 códigos de la CI, o sea, condiciones de salud o lesiones o otros problemas de salud debido al alcohol. Estos pueden ser problemas exclusivos del consumo de alcohol, como los trastornos tipo la dependencia del alcohol, pero hay muchos otros que están asociados y un porcentaje importante y que serían, este porcentaje sería prevenible si las personas no tomasen o tomasen menos alcohol. Y mucha gente, la población no conoce estos daños del alcohol y continúa a haber una aceptación social y la creencia de que beber alcohol es un hábito saludable. El objetivo de la campaña es cambiar esta percepción e indicar que todo consumo de alcohol tiene un riesgo asociado. Obviamente, el riesgo incrementa con la cantidad, la frecuencia de uso y también de acuerdo con la edad y el sexo de la persona, pero siempre tiene un riesgo asociado y por lo tanto no se puede hablar del alcohol, del consumo de alcohol como un hábito saludable. Es un hábito que tiene riesgos inherentes. Y la campaña visa a visibilizar la magnitud de estos problemas. Está acompañada con hojas informativas, con muchos postajes en las redes sociales sobre varios temas y espero que sea bien difundida en México también. Aquí mostraré el vídeo de la campaña.
Espero que ustedes puedan acceder al video, bajar de la página de la OPS. Es posible, espero que esté también la página de OPS de México. Varias ONGs están trabajando para difundir los postajes de las redes sociales y del video. Puede ser pasado en cualquier tipo de establecimiento, puede ser de salud o en la televisión o en circuitos cerrados. Bueno, y vamos a continuar en las redes sociales hasta el final de año, y las ONGs y el país puede aprovechar los mismos posts de los mensajes de redes sociales en el próximo año, porque realmente es basado en evidencias y no en un tema específico. Bueno, otra novedad es que hemos producido 13 hojas informativas sobre diferentes temas del alcohol que también están disponibles en inglés, portugués, español en la página de la OPS. Y aquí solamente les voy a pasar la mayoría de ellas que ya están publicadas. La primera es sobre una visión de la epidemiología del consumo de alcohol en la región de las Américas, como está en adultos, hombres, mujeres, niños o adolescentes, ¿verdad? De 15 a 19 años, y la definición que estamos adoptando de una bebida padrón, y datos importantes sobre el consumo per cápita de alcohol. Hay una hoja informativa sobre alcohol y cáncer, y que habla de los riesgos de la relación de alcohol con cánceres específicos y qué se puede hacer para prevenir el cáncer, incluso en mujeres también el cáncer de mama. La otra es sobre el alcohol y las enfermedades cardiovasculares, apuntando sobre el consumo y y como causa de varios tipos de problemas del corazón, o hipertensión, fibrilación, auricular y ventricular, entre otras. Y la recomendación no es de consumir, pero bajar cuanto más se pueda el consumo de alcohol y evitar el alcohol si uno quiere tener disculpe, un corazón saludable. El alcohol afecta el sueño en personas mismo sin trastornos por el uso de alcohol, tanto de forma cuando es usado agudamente y antes de dormir, como después de una noche de intoxicación o crónicamente. Y esto afecta el humor, la capacidad cognitiva. La persona no descansa cuando va a dormir, y por lo tanto, esto se asocia después con otras enfermedades físicas y mentales. El alcohol, como sabemos, afecta el cerebro del joven, de la persona adulta, y hoy sabemos que está interfiriendo a largo plazo con el desarrollo de la demencia precoz. Entonces, esta hoja actualiza sobre varias informaciones de cómo el alcohol afecta el desarrollo del cerebro, la función del cerebro, y después qué se puede hacer para disminuir este riesgo. El alcohol y la COVID, sabemos, el año pasado fue especialmente difícil, y hemos publicado otras hojas informativas sobre los peligros de asociación entre alcohol y la infección por el virus de COVID. Y hemos actualizado la información sobre el tema y incorporando los resultados que tuvimos de la encuesta regional que hicimos.
El alcohol no registrado también es un problema en varios países, casi todos los países de las Américas, y que por veces se amplió durante el año pasado, pero aquí educamos y explicamos qué es el alcohol no registrado, tipo de productos y qué puede la persona saber para evitar el uso de productos no comerciales, pero también los gobiernos y cómo pueden mejorar la situación y evitar que esto sea difundido en un país. El alcohol está directamente vinculado a la depresión, siendo una sustancia depresora del sistema nervioso central. Así que tanto el alcohol puede causar la depresión, pero la depresión también muchas veces lleva al incremento del uso de alcohol para lidiar con las emociones negativas, pero esto es una asociación que no debe ser hecha y aconsejamos qué hacer para evitar esto. El alcohol también se vincula con el suicidio. Mismo sin un trastorno por el uso de alcohol, el uso agudo de alcohol, bien como el crónico, está asociado con la mayor tasa de suicidio. Y también recomendamos que la disminución del consumo y evitar el uso en momentos difíciles de la vida de la persona. El alcohol, el embarazo, los trastornos fetales causados por el alcohol también tienen impacto para toda la vida por veces y es un tema poco conocido del público en general. Entonces aquí aportamos las informaciones esenciales y favoreciendo que sea hecha la prevención, la detección durante el embarazo y antes del embarazo y apoyar a las mujeres que quizá tengan un trastorno por alcohol, sea difícil parar para que entren en tratamiento y puedan tener mejores chances de no tener un hijo afectado. El alcohol se vincula con la enfermedad del hígado, sabemos. Aquí es una actualización sobre la relación entre la hepatitis C y el alcohol, porque es una causa importante de mortalidad, es un problema de salud pública en la región y la combinación de alcohol con el tratamiento y en la ausencia de tratamiento puede también acelerar el progreso para la cronificación y una mortalidad más temprana por la hepatitis C. Hablamos del alcohol y la violencia. En esta hoja, tanto la violencia entre parejas, pero también entre personas, entre hombres, el abuso sexual, abuso infantil y negligencia infantil, como no solo violencia física, obviamente, y recomendando nuevamente que el mejor es consumir menos alcohol. Hay varios carteles que pueden ser utilizados en la calle o en postajes en las redes sociales y aquí tenemos 3 ejemplos. Te prometo que nunca volveré a perderme tu partido en caso de alcohol con fútbol, por ejemplo, pero el alcohol interfiere con este compromiso. No te voy a golpear nunca más, pero el alcohol interfiere con esta promesa. Y finalmente que el alcohol nunca va a ocurrir más una pelea, un argumento entre personas y si el alcohol también interfiere con esto. Bueno, o sea,
toda esta campaña, el aporte de nuevas informaciones, nuevos cursos virtuales que estamos lanzando en esta semana o en la próxima, son para apoyar las políticas más costo efectivas. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la campaña es una política de educación del público para evitar el consumo excesivo o quizá el consumo también. Pero las medidas que son más costo efectivas son las que afectan la disponibilidad del alcohol, el acceso físico, los precios, impuestos y el mercadeo de las bebidas alcohólicas. Y aquí tenemos un resumen da evidência que realmente as medidas que são a nível populacional e que estão em poder do governo cambiar estão vinculadas à restrição do acesso ao álcool, proibir e regular ampliamente o mercadeo em todos os tipos de mídias e para todas as bebidas alcoólicas e incrementar os impostos para diminuir a asequibilidade do álcool. Não basta simplesmente incrementar o imposto se o preço final não cambia e se cambia muito pouco. Há que fazer modelos para determinar o nível ideal de incremento do consumo de imposto para bajar o consumo, pero mantener também as recaudações que o governo tem por la venta de álcool. Los impuestos ajustados a la inflación y específicos para beber el alcohol son las políticas más efectivas para disminuir la asequibilidad. Y hablando ya, se habló en años anteriores sobre la iniciativa SAFER de la OMS. Y aquí un recuerdo de que estamos continuando en este trabajo, apoyando a los países que quieran trabajar en estas 5 medidas, que son las 3 que son las mejores que acabo de hablar, pero también sobre seguridad vial con medidas y leyes y fiscalización de las mismas para disminuir la asociación entre consumo y conducción y las intervenciones breves, la detección precoz en todos los servicios de salud. Sobre esto estamos lanzando en el día 19 de noviembre con un webinar. Disculpe, antes de hablar de esto, es mostrar la situación que tienen las 5 medidas en México sobre alcohol a nivel nacional. Y como se puede mirar, hay mucho que hacer y se puede fortalecer mucho las políticas públicas del país. Y para finalizar, quiero hablar del lanzamiento de la primera especialista digital de salud sobre el consumo de alcohol de la OPS y del mundo, en verdad. Paola se llama y será lanzada en español, en inglés, en portugués, o sea, las personas que la consulten van a hablar directamente en uno de estos 3 idiomas con ella y estará habilitada a responder cualquier pregunta sobre alcohol y salud, sobre qué es una bebida padrón, qué es beber moderado, qué el alcohol me hace bien o otras preguntas que las personas tengan. Y puede evaluar, ayudar a la persona a evaluar su riesgo de consumo y recomendar si es necesario bajar el riesgo y cómo hacerlo. También para personas que quieran tener más recursos y buscar tratamiento para problemas del alcohol, van a haber links con a servicios públicos de cada país.
Será entonces el día 19 de noviembre a las 10 de la mañana y uno puede registrarse en el sitio web de la OPS que está en la pantalla. Con esto termino. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que realiza la misma Comisión Nacional contra las Adicciones. Me presento con ustedes, soy el doctor Alberto Alonso Gutiérrez Novelo, soy el director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. El objetivo de esta intervención es precisamente hablarles sobre el fenómeno de la patología dual en el trastorno por uso de alcohol. Entonces me voy a permitir presentarles de manera simultánea también una presentación. Como sabemos, la patología dual como tal es un término que no está integrado en ninguna clasificación internacional o bien en el Manual Estadístico y Diagnóstico, en la CIE 10, en la CIE 11. Es un concepto que habla precisamente del fenómeno de comorbilidad, que si bien es muy bien conocido este término en la medicina general, tiene otro realce en la parte de la psiquiatría. Como antecedentes sabemos que la comorbilidad es cualquier entidad clínica que adicional y distinta que existe o puede existir durante el curso o evolución de un paciente. Esto quiere decir que podemos tener una enfermedad y en el curso de esa misma enfermedad presentarse otra enfermedad. A su vez también este fenómeno de patología dual también se le conoce como diagnóstico dual, dual diagnosis, trastorno de patología dual, condición dual, dualidad o co-occurring disorders. Y todos hablan de lo mismo, de la comorbilidad, concurrencia o concomitancia de un diagnóstico psiquiátrico o un trastorno adictológico, generalmente en el orden de un trastorno por uso de sustancias que presenta ya un consumo patológico, un abuso, un consumo perjudicial o una dependencia. Todos estos pacientes ya se han conocido desde hace muchos años. Sin embargo, en las últimas décadas se han empezado a identificar como este grupo de pacientes que acudían a servicios de salud mental, a centros adictológicos y que presentaban de una u otra forma cierto tipo de características en común. Normalmente son pacientes que son referidos, contrarreferidos una y otra vez, que acuden a un centro de atención a adicciones y por tener un padecimiento psiquiátrico lo refieren a la clínica psiquiátrica y de la clínica psiquiátrica lo contrarrefieren a la clínica de adicciones y en donde infortunadamente han sido rechazados de diferentes programas, intervenciones terapéuticas y a veces ignorados porque en muchas ocasiones les han identificado como pacientes difíciles o pacientes que tienen un pobre diagnóstico y un pobre pronóstico. ¿Cuál es el significado de esto del término dual? Pues prácticamente, como se escucha, dualidad, dos trastornos. Si bien sabemos que los trastornos adictológicos son trastornos mentales, son trastornos psiquiátricos, nosotros colocamos esa diferenciación entre trastornos psiquiátricos y otros trastornos mentales por la alta prevalencia que existe entre la presencia de un trastorno por uso de sustancias y un trastorno de tipo psiquiátrico, porque generan también este grupo de pacientes que lo presentan un mayor número de urgencias, mayor número de ingresos psiquiátricos, mayor prevalencia de suicidio, tiene un significado pronóstico de manera negativa y tiene formulaciones diagnósticas y tomas de decisiones muy particulares, precisamente porque es una población con mayor vulnerabilidad y que requiere una atención mucho más particular. ¿Cuáles son las características que tienen este grupo de pacientes que presentan la patología dual? Que tiene una base biológica con posible influencia hereditaria. Son normalmente padecimientos crónicos, progresivos, que cursan constantemente con recaídas, que hay una falta de control conductual emocional, una impulsividad, una pérdida de control de impulsos, que es característica, sí, de los trastornos por uso de sustancias, pero que va a afectar también en el pronóstico, en la evolución de los trastornos psiquiátricos. Es común que estos pacientes nieguen la enfermedad, ya sea el consumo de la sustancia, o nieguen la depresión o la ansiedad. Se les considera que tienen un pobre insight al respecto. Existe una probabilidad de tener que recurrir al tratamiento involuntario, la coacción legal
o el internamiento para poder brindar algún tipo de intervención. Son muchos de estos pacientes los que presentan ya deterioros a nivel de corteza prefrontal, que es la estructura cerebral donde tiene que ver mucho el juicio, la toma de decisiones, y que por lo tanto, debido a estas discapacidades que tienen en la toma de decisiones, en muchas ocasiones una autoridad legal debe de tomar la decisión de un manejo residencial o un manejo involuntario. Es importante aquí también la situación de marginación familiar y social que viven los pacientes, porque no hay una persona que tiene nada más un trastorno por uso de alcohol a una persona que tiene un trastorno por uso de alcohol y aparte tiene una esquizofrenia y es rechazado por la familia y es rechazado por la sociedad. Hay una afectación a nivel familiar que también se le debe intervenir en la atención integral de los pacientes con este tipo de fenómenos. Es importante el proceso psicoterapéutico en este tipo de pacientes porque va a ser coadyuvante en el tratamiento farmacológico que se les implemente. Hay una cierta vulnerabilidad generada en este grupo en la población en general que pueden condicionar que se presenten este tipo de padecimientos. Principalmente se han relacionado a factores genéticos y medioambientales que se pueden presentar y que favorecen la manifestación de la patología dual. Por ejemplo, los estilos de crianza, las experiencias traumáticas en la infancia, la violencia doméstica, el pobre acceso a servicios de salud, los polimorfismos genéticos que están relacionados con la forma en la cual responde el cuerpo o el metabolismo al consumo de cierto tipo de sustancias, incrementando la tolerancia, disminuyendo el síndrome de abstinencia o modificando la respuesta conductual que presenta el consumo de alguna sustancia. Hay también variables genéticas que condicionan diferentes respuestas al uso de las sustancias, fenotipos relacionados con sistemas cerebrales y rasgos de personalidad. Todo esto desde el punto de vista neurobiológico que va a incrementar el riesgo a que se manifieste una patología dual, este fenómeno conjunto. Hay una clasificación dependiendo de la etiología, por así decirlo. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, la patología dual tipo 1 es con un trastorno psiquiátrico primario, con un trastorno por uso de sustancias secundario, en el cual el trastorno psiquiátrico entra, por ejemplo, en una persona que tiene depresión y que por la depresión está presentando problemas a nivel laboral, problemas a nivel familiar, y para lidiar con la depresión empieza a consumir alcohol y genera de manera secundaria un trastorno por uso de alcohol. El tipo 2 es cuando el trastorno por uso de sustancias es primaria y posteriormente el trastorno psiquiátrico se presenta de manera secundaria. Por ejemplo, una persona que tiene un consumo de cannabis, que lo consume de manera cotidiana, regular, y que incrementa su consumo y que genera un mayor riesgo por su vulnerabilidad a presentar un trastorno psicótico. Y por lo tanto tiene el trastorno por uso de cannabis y el trastorno psicótico secundario al uso de sustancias, o bien secundario a la aparición de una esquizofrenia generada o disparada por la susceptibilidad previa de la persona y por el consumo de la sustancia. El tipo 3 es cuando existe un trastorno psiquiátrico y un trastorno por uso de sustancias y los dos son independientes uno del otro. Que sí tenía un problema de ansiedad, pero fue independiente por la problemática de consumo de cocaína que estaba presentando. Entonces es cuando se le considera como un tipo 3. ¿Qué implica este diagnóstico de patología dual? Que todo paciente con este diagnóstico va a tener un peor ajuste social y función psicológica, va a tener mayor número de hospitalizaciones, va a tener mayor presencia de conductas violentas o ilegales, va a presentar la ideación suicida, va a presentar menor cumplimiento terapéutico, mayores dificultades al acceso a las redes asistenciales, puede ser referido o contrarreferido, puede no ser aceptado en algunos lugares de asistencia. Y en este grupo, la detección y el tratamiento precoz va a llevar a un mejor pronóstico de la patología dual. De ahí radica la importancia de poder realizar una identificación oportuna de las personas que cuentan con este diagnóstico. Esto nada más como para evidenciar la parte del trastorno por uso de alcohol en conjunto con cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico, va a presentar un diagnóstico dual. Requiere un trastorno por uso de sustancias y alguno de los diagnósticos o varios de los diagnósticos que se presentan. Y sí, efectivamente se pueden presentar varios. Hay que recordar, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor puede presentar una comorbilidad con un trastorno de ansiedad generalizado. Y aparte presentar un trastorno por uso de alcohol. Entonces sí, cuando hablamos de esto no estamos hablando de
diagnóstico triple, nada por el estilo, es diagnóstico dual, porque hay trastornos psiquiátricos con el trastorno por uso de sustancias. Voy a hablarles ahora de manera muy general con respecto al consumo del alcohol, el trastorno por uso de alcohol y algún tipo de trastorno psiquiátrico. Vamos a empezar, por ejemplo, con el trastorno depresivo. No les voy a poder hablar de todos los trastornos psiquiátricos, es breve el tiempo que tengo, pero me gustaría hablar de los más que frecuentemente encontramos dentro de nuestra población. Sabemos que la depresión no es lo mismo tristeza que depresión. La depresión es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por un ánimo bajo durante mucho tiempo, varios de seguidos, por lo menos 2 semanas, con falta de energía, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, una serie de signos, síntomas de síndromes que van a generar por sí mismos la presencia de un trastorno llamado trastorno depresivo mayor. Eso ustedes ya lo conocen. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se le relaciona con trastornos por uso de sustancias? Pues precisamente los trastornos por uso de sustancias y la depresión son las combinaciones más impactantes, más frecuentes y prevalentes que se encuentran. Hay referencias bibliográficas que hablan que puede existir hasta en un 80% de comorbilidad o presencia conjunta. 40% de los participantes de un estudio de 16 a 30 años con trastorno depresivo tenían un historial de trastorno por consumo de alcohol. Y Briere, que fue el que realizó este estudio, encontró también que el 59% de los individuos con trastorno por consumo de alcohol a lo largo de la vida tienen un historial de trastorno depresivo. Precisamente hay otro estudio, un investigador mexicano llamado Rodrigo Marín Navarrete, que realizó la búsqueda en 601 pacientes en tratamiento por trastorno por sustancias que se encontraron en el 2014 en diferentes centros de atención residencial. Identificó que el 36.4% presentaban trastornos comórbidos con trastornos depresivos de las personas que estaban en estos establecimientos residenciales de atención en adicciones. Padecer un trastorno depresivo aumenta hasta casi 5 veces el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Y no solo eso, también triplica la probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo en la edad adulta temprana y casi quintuplica el riesgo de presentar una distimia. Hay varios fenómenos etiopatogénicos que están relacionados entre ellos. Precisamente ambas condiciones presentan factores de riesgo similares, acontecimientos vitales muy similares que pueden hablar sobre la correspondencia que hay entre estos dos fenómenos. El consumo continuado de sustancias va a conllevar por sí mismos cambios a nivel de las estructuras neurobiológicas que tienen que ver con la regulación del estado de ánimo. Y el trastorno por uso de sustancias se puede desarrollar como una forma de automedicarse para poder aliviar los síntomas generados por el cuadro afectivo. Hay una coexistencia con el consumo de drogas en sujetos con trastorno subyacente como trastornos de personalidad también. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes con depresión mayor previo al inicio de la dependencia presentan una menor probabilidad de remisión de su dependencia que los pacientes sin depresión mayor previa. De ahí radica la importancia de poder identificar a través de las herramientas clínicas qué fue primero, con el propósito de saber cómo vamos a realizar nuestro abordaje terapéutico. La presencia de depresión durante periodos de abstinencia prolongados va a predecir la recaída en el consumo. Sabemos que puede haber pacientes, personas que están completamente comprometidas con la abstinencia, con la reducción del consumo. Sin embargo, si presentan en este periodo una problemática como un trastorno depresivo mayor, moderado o grave, esto va a poder favorecer o incrementar el riesgo a que se presente una recaída. Hablando ya de algunos otros datos con respecto específicamente al alcohol y el trastorno depresivo, tenemos que la prevalencia de los trastornos depresivos en la población que presenta trastorno por uso de alcohol puede ir entre un 20 o hasta un 50%. Que el trastorno por uso del alcohol va a aumentar el riesgo a trastornos depresivos generados por los cambios que se presentan generados por la exposición del consumo de alcohol. Síntomas depresivos pueden surgir espontáneamente dentro del contexto del consumo excesivo y pueden llegar a disminuir con la abstinencia. El consumo crónico de alcohol puede contribuir a situaciones estresantes de la vida. Ok, sí, ya perdí el trabajo y por eso caí en depresión y empecé a utilizar el alcohol para poderme sentir más aliviado. Pero por el consumo del alcohol ya mi familia me dejó, tal vez hubieran aceptado que yo estuviera sin empleo, me hubiera apoyado mi esposa, pero como no solo presenté la pérdida de trabajo, sino también presenté un problema por consumo de alcohol, se presenta una situación más estresante y tengo más problemas alrededor. La automedicación, pues obviamente, es muy característico que estos pacientes
utilicen el alcohol específicamente por ser un depresor del sistema nervioso central para disminuir los síntomas afectivos, para poder disminuir también los síntomas ansiosos o evitar estos efectos negativos generados por el trastorno depresivo mayor. La coocurrencia de un trastorno depresivo y un trastorno por uso de alcohol se asocia a una peor respuesta al tratamiento. Tiene una menor autoeficacia la persona en relación al trastorno por uso de alcohol y un tiempo de recaída más corto. La capacidad que tiene una persona que tiene esta patología dual para evitar el consumir una sustancia o para hacerle frente a situaciones que por sí mismas pueden predisponer a que consuma la sustancia, va a ser todo un reto. Hablando específicamente de suicidios, sabemos que si hablamos de trastorno depresivo mayor, también tenemos que hablar del fenómeno suicida. El suicidio como tal, en el consumo del alcohol y en la depresión es un fenómeno muy bien conocido. Sabemos que la dependencia del alcohol incrementa el riesgo de ideación suicida, de intentos suicidas y de suicidio consumado. Es importante el tratamiento para el trastorno psiquiátrico y el consumo de sustancias para evitar la presencia de los mismos. Hablando del trastorno bipolar, ustedes ya conocen, el trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por episodios depresivos durante mucho tiempo y episodios de manía o hipomanía, que son periodos de elevación del estado de ánimo, con antecedentes de por lo menos un episodio previo depresivo. La relación que tiene con los trastornos por uso de sustancias es alto, desde los trastornos psiquiátricos que más frecuentemente se presentan en trastorno por uso de sustancias, llegando hasta un 58% o hasta un 60% hablando de trastorno bipolar tipo 1. La tasa de patología dual más alta establecida por diferentes autores. Los pacientes con trastorno bipolar tienen un riesgo de adicción al alcohol 10 veces mayor en comparación con la población general y el riesgo de adicción a sustancias psicoactivas se eleva hasta 8 veces. Esto es más que nada una gráfica para que vean la prevalencia de trastornos, del trastorno por uso de alcohol con respecto a los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Y en donde en el trastorno bipolar tipo 1 es muy frecuente el uso del alcohol, también en el tipo 2 a comparación de nada más el uso de drogas independientemente del consumo del alcohol. La relación entre uso de sustancias y bipolar es muy frecuente, están involucrados muchos aspectos, comorbilidades y que por sí mismos van a poder generar un incremento en las hospitalizaciones que sean mucho más prolongadas, que van a tener que requerir tratamiento especializado y que es muy frecuente el que se maneje de manera ambulatoria, de manera muy constante, para evitar que las fluctuaciones en el estado de ánimo, los episodios de manía o depresión puedan condicionar que se regrese al consumo de la sustancia. Por lo tanto, es importante implementar estrategias de atención para los dos fenómenos. Hay altos índices de trastorno por uso de alcohol en pacientes con trastorno bipolar, hablando específicamente de alcohol. Abusar del alcohol también puede ser una forma de poder minimizar el efecto de un episodio de elevación del estado de ánimo. Y por lo tanto lo llegan a utilizar como una forma de automedicarse. Sin embargo, el alcohol por sí mismo va a empeorar el diagnóstico clínico, el curso de pronóstico y el tratamiento del padecimiento bipolar. Trastornos de ansiedad. Hay infinidad de trastornos ansiosos, yo no me voy a referir a cada uno de ellos, solo voy a ser muy puntual en alguno en particular. Les hablo de manera muy general. Hay trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, ansiedad social, fobias específicas, ataque de pánico, etcétera, etcétera. Estas en rojo son precisamente las que más frecuentemente se llegan a encontrar. En relación con los usos de sustancias, 24% de los pacientes con ansiedad han presentado algún trastorno por uso de sustancias en algún momento de su vida. Cuando las personas presentan trastorno de pánico con agorafobia, la comorbilidad puede ascender hasta un 37.7% y aumenta hasta en 3.1 veces más en comparación con respecto a los que no presentan un trastorno por uso de sustancias. El trastorno de ansiedad generalizada tiene una prevalencia de 3.9% en la población con problemas por uso de sustancias. Esto aumenta en un 10% en establecimientos residenciales, en las personas que están en establecimientos residenciales. Sabemos que desde la perspectiva clínica, toda persona con un trastorno ansioso pues, va a requerir o va a utilizar como automedicación alguna sustancia de tipo depresor. Y la que llegan a utilizar más frecuentemente para ellos es precisamente el alcohol. Hay una comorbilidad de trastorno por uso de alcohol del 20% con los trastornos de ansiedad. La ansiedad suele ser un síntoma común también en la depresión, así como en los procesos motivacionales que conducen al consumo de las sustancias. Entonces, a veces también lo encontramos no solo como un trastorno, sino también como un síntoma.
Esto se debe precisamente al déficit funcional GABAérgico que se puede presentar en el síndrome de abstinencia, que es muy característico que se presenta en las personas con uso de alcohólico, que lo conocemos como cruda. Estos son los principales trastornos psicóticos que hay. Ya hablando de trastornos psicóticos y trastorno por uso de alcohol, no les voy a hablar de todos, les voy a hablar específicamente de la esquizofrenia, que está un poquito más relacionado. 40 al 50% de los pacientes con esquizofrenia presentan abuso de alguna sustancia o de alcohol en su vida. 22 al 50% de la población con trastornos psicóticos consumen cocaína. Del 31 al 60% que presentan esquizofrenia consumen alcohol, y esto en comparación con la población general, y de un 30 al 40% de prevalencia del consumo de marihuana en personas con trastorno psicótico. Hay una correlación entre los antecedentes de consumo de drogas y un debut más temprano del trastorno psicótico. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es importante la susceptibilidad que tiene cada una de las personas para poder manifestar un trastorno psicótico y que está colocado dentro de su código genético, por así decirlo, cuando presentas de manera más temprana, edades más tempranas, consumo de sustancias, incrementas el riesgo a presentar un trastorno psicótico, a que se dispare de manera mucho más temprana. Hablando específicamente del alcohol, los jóvenes con sintomatología psicótica y antecedentes de alcoholismo familiar van a presentar un mayor riesgo a presentar un trastorno por uso de alcohol. La esquizofrenia paranoide y las alucinaciones desarrollan más problemas de alcohol, con esta necesidad de disminuir la angustia que genera la misma paranoia. El trastorno por uso de alcohol y esquizofrenia presentan más conductas hostiles, intentos de suicidio, deterioro cognitivo, usan el alcohol para mejorar el estado de ánimo, para mejorar la convivencia social, para sentirse mejor con respecto a los síntomas generados por la esquizofrenia, o bien como un intento de reducir las alucinaciones. Sin embargo, generan un trastorno por uso de alcohol con las consecuencias que ya sabemos. ¿Cuáles son las consecuencias de manera general o las complicaciones que se presentan en este grupo de personas? Aumenta la violencia, aumenta el riesgo de suicidio, menor cumplimiento del tratamiento, inicio más temprano de la psicosis, aumenta la frecuencia de recaídas, tasas de hospitalización, resistencia al tratamiento antipsicótico, aumento en incidencia de problemas legales, desempleo, vagabundeo, peor pronóstico en general. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que ustedes conocen, que es un trastorno neuropsiquiátrico multifactorial, crónico, que se realiza normalmente diagnóstico en edades tempranas, pero que también se puede realizar el diagnóstico en edades adultas. Precisamente la relación que tiene el déficit de atención en infancia es asociado con mayor riesgo a presentar trastorno por uso de sustancias en edad adulta respecto a la población en general. Los adultos que cumplen criterios de TDA muestran una mayor frecuencia de trastornos por uso de sustancias. Y no solo eso, 60% de las personas adultas con TDA presentan otro tipo de patologías psiquiátricas de manera comórbida, trastornos depresivos, de la personalidad, ansiosos, y pues bueno, obviamente esto va a generar un incremento en las repercusiones que se van a presentar en los problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias en conjunto con estos trastornos psiquiátricos. Hay una prevalencia de trastorno por uso de sustancias en pacientes con TDA que es del doble en comparación con la población general, y en comparación de los que presentan nada más uso de sustancias o TDA, van a tener un inicio más temprano en el consumo, abuso de sustancias, polisustancias, mayor gravedad, cronicidad del trastorno adictivo. Van a tener tasas más elevadas de policonsumo, tasas más elevadas de patología dual psiquiátrica y menor retención en el tratamiento. La tasa por uso de alcohol es del 17 al 45% superiores a las encontradas en la población general, en la cual hay una elevada prevalencia de TDA entre el 16 y 42% presentes en muestras de clínicas de pacientes con trastorno por uso de alcohol solamente. Los adultos que presentan uso de alcohol y TDA van a tener un inicio más prematuro de los problemas de alcohol, van a tener una ingesta diaria significativamente más alta, mayor gravedad en el trastorno adictivo y mayor frecuencia en la aparición de otro tipo de trastornos o problemas asociados. En términos generales, esos son los principales trastornos psiquiátricos que yo les quería hablar al respecto, y el objetivo es de que recalquemos que precisamente los trastornos por uso de sustancias, el trastorno por uso de alcohol, tiene una alta prevalencia en las personas que tienen trastornos psiquiátricos, y es por eso importante poder identificar de manera oportuna a estas personas con el propósito de que reciban la atención oportuna debido a la significancia que tiene este fenómeno de la patología dual en la parte de la atención clínica. Y sin mayor preámbulo, les agradezco la oportunidad que me dieron de poder participar
y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchas gracias.